Hoy te platicaré de los enfrentamientos en Tamaulipas. Tan solo este fin de semana, Reynosa fue escenario de varios hechos delictivos: balaceras, enfrentamientos, emboscadas a la policía estatal y robo masivo de vehículos. A la par, 5 ciudadanos estadounidenses fueron privados de la libertad en su paso por Soto La Marina, cuando viajaban de Texas a Veracruz. En este video te platicaré de la oleada de eventos de inseguridad ocurridos en los últimos 3 días en Tamaulipas y que han mantenido en alerta a las autoridades. Bienvenidos al Caporal del 4 de junio, comenzamos. Regresó la violencia al estado de Tamaulipas. Aquí van. Va para allá, para arriba. Ay, Dios. Métete abajo. Vamos aquí, están aquí cerca. No, ¿qué? Ay, Dios. Lo que acabas de ver ocurrió en la colonia Balcones de Alcalá, en el municipio de Reynosa, durante la noche del viernes y la madrugada de ayer sábado. Ocurrieron varias cosas en este municipio, adicional al secuestro y liberación de 5 ciudadanos estadounidenses en el municipio de Soto La Marina. Pero voy por partes, en orden cronológico también y también en orden geográfico. Durante los últimos minutos del viernes y primeros minutos del sábado comenzaron a ser reportadas situaciones de riesgo, persecuciones, enfrentamientos en diversas colonias de Reynosa como Arcoíris, La Esperanza, Los Almendros, Parque Colonial, Pirámides, Riberas del Carmen, Villa Diamante y Villa Esmeralda. Inicialmente todos estos reportes fueron de alteraciones del orden público, de agresiones, producto de un choque entre grupos delictivos sin la intervención de algún tipo de autoridad en estos acontecimientos. Sin embargo, gracias al reporte de las cámaras del C5, las autoridades detectaron las zonas por las que se trasladaban los presuntos delincuentes y policías estatales entonces acudieron a la colonia de El Campanario. Sin embargo, los estatales fueron recibidos por sorpresa a balazos, y fue aquí en donde 2 policías resultaron heridos. Aún así, se inició un enfrentamiento entre sicarios contra policías, de los cuales los agresores huyeron a pie y abandonaron una camioneta, un arma larga, 2 cargadores para el arma larga, 2 chalecos tácticos con placas balísticas y 14 ponchallantas, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de Tamaulipas. Horas más tarde, en la colonia Balcones de Alcalá, un civil se acercó a policías estatales para notificar del hallazgo de un hombre inconsciente que posteriormente falleció. Para entonces, el balance de la noche violenta y la madrugada violenta era de un presunto sicario abatido, 2 policías heridos y una camioneta y el armamento asegurados. Pero la ola de violencia se extendió hasta las 3 de la madrugada de ayer. Continuaron los reportes de las balaceras, pero también continuaron los reportes de robo de vehículos. Y mucha atención con este punto, porque si bien ayer hubo reporte en la madrugada de robo de vehículos por la fuerza, en realidad se trata de una denuncia recurrente en los últimos días en Reynosa. De hecho, los clips que te voy a mostrar a continuación datan precisamente de la última semana y tiene que ver con un robo, han llamado, masivo de vehículos. No pasa nada, hija, usted no pasa nada, déjalo que se lo lleve. No pasa nada, hija, no pasa nada, déjalo que se lo lleve. Oigan. Fijaron la camioneta. No pasa nada, hija, no pasa nada, déjalo que se lo lleve. Este fin de semana también ocurrió otro caso de alta relevancia, aunque no sucedió en Reynosa. Las autoridades investigan si está relacionado con robo de vehículos. Nos vamos ahora al sur del estado de Tamaulipas, al municipio de Soto La Marina. Estás viendo en pantalla justo el mapa. Como puedes notar, he trazado una ruta que une el norte con el sur. Al norte viene del estado de Texas, al sur se dirige al estado de Veracruz. Al centro, donde he puesto justo la flecha, se encuentra el municipio de Soto La Marina.
Lo que ocurrió este fin de semana sucedió en el municipio de Soto la Marina, pero esta es la ruta que presumiblemente tomaron 5 ciudadanos estadounidenses de origen dominicano, tenían entre 24 y 37 años de edad. Salieron de algún punto de Texas, solamente se ha informado que salieron del estado de Texas y que iban rumbo al estado de Veracruz. Por ello es que he dejado nada más la ruta, pero no el punto, no el destino inicial, el punto inicial ni el destino. Y está marcado el lugar en donde ocurrieron los hechos, porque justo iban ellos a bordo de una camioneta Cherokee, iban en una Jeep, iban en un Lamborghini, es decir, llevaban 3 vehículos, cuando el pasado viernes los 5 estadounidenses pasaron por Soto la Marina, cuando sus familiares les perdieron la pista. Fue entonces que las autoridades recibieron un reporte al 911 y las autoridades de Tamaulipas iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda de estos 5 estadounidenses. Horas más tarde fue encontrada una de las víctimas dentro del municipio de Soto la Marina y varias horas después fueron encontradas las otras 4, pero ahora en el municipio Villa de Casas. Los 5 secuestrados fueron reportados con buen estado de salud. Ahora bien, de manera oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre este hecho, aunque lo informó de manera parcial. En Twitter publicó esto. Dice: tras reporte de secuestro de vehículos sospechosos en Soto la Marina y luego de repeler una agresión, policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y guardias estatales aseguraron esta mañana 4 armas y rescataron a una persona reportada como no localizada. Continúan las investigaciones. Bueno, este fue el tuit, el único pronunciamiento sobre este hecho por parte de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, aunque no hace mención que se trata del secuestro de 5 estadounidenses. Fuentes de la Fiscalía Estatal confirmaron que sí, se está refiriendo precisamente a este caso. Trascendió que ubicaron por cámaras del C4 a los estadounidenses en el punto en el que fueron abordados por delincuentes y fueron agredidos. Y fue entonces que guardias estatales se trasladaron al lugar. Cuando llegaron fueron recibidos a tiros. Los agentes lograron repeler la agresión, pero los delincuentes se dieron a la fuga, aunque las autoridades aseguraron en ese lugar debido a que los delincuentes abandonaron una camioneta y armas, así como a uno de los secuestrados al interior de la camioneta. Posteriormente fue que se dio el hallazgo de los otros 4 estadounidenses en circunstancias aún todavía, que todavía no son claras, no han sido aclaradas por las autoridades. Una hipótesis de el origen de la agresión en contra de los ciudadanos estadounidenses que está trabajando, investigando la fiscalía, es que los delincuentes detuvieron a los estadounidenses para robarles los vehículos en los que se estaban desplazando, aunque, como pudiste ver en el tweet, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, las investigaciones continúan. Te muestro en pantalla, lo estás viendo justo ahora, la camioneta que las autoridades le aseguraron a los delincuentes con el armamento en su interior. Aquí, al interior de esta camioneta, fue abandonado el primero de los 4 estadounidenses secuestrados, de los 5, que finalmente fueron liberados. Así estuvo este fin de semana en Tamaulipas, así ha estado prácticamente este fin de semana en Tamaulipas, y específico en Reynosa. ¿Cómo ves lo sucedido este fin de semana? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Regreso con lectura de comentarios de los suscriptores, que para quienes están siguiendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias.